Esta noche vamos a estudiar dos lecciones de nuestro libro, la lección 24, la lección 25. Lo haremos así porque las dos lecciones son cortas, por lo tanto vamos a ver la 24 y la 25. Y vamos a estar viendo algunos versículos de la palabra del Señor. La lección de 24 tiene un título que es la liberación y el arrepentimiento. La liberación y el arrepentimiento. Qué importante es eso, hermanos. Dios no puede trabajar en la vida de una persona que no se ha arrepentido de corazón. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, verdadero, transparente delante de la presencia del Señor. Hay que venir delante de Él y mostrarle a Él lo que nosotros somos, todas nuestras deficiencias. Tal como les voy a explicar lo que es, hermanos, el arrepentimiento, lo vamos a estudiar en esta noche, para que haya, hermanos, una verdadera liberación en cada uno de nosotros. Al irnos a la lección 24, tenemos ahí la verdad central. Y la verdad central del estudio es que donde no hay arrepentimiento, los demonios reclaman, hermanos, los derechos de permanencia en la vida del hombre pecador. Lo repito. Donde no hay arrepentimiento, los demonios reclaman esos derechos de permanecer en esa vida del hombre pecador. Y el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada, hermanos, si nosotros verdaderamente no nos hemos arrepentido. Pero cuando hay un arrepentimiento, hermano, glorioso, producido, hermanos, por el Espíritu de Dios, esa persona va a recibir bendición del cielo. Y no solamente va a recibir liberación, sino que va a recibir, hermanos, muchas bendiciones de lo alto. Nuestro versículo a memorizar es Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aun cuando nosotros estemos escuchando, hermanos, una cantidad de dioses que hay en este mundo, y esos falsos profetas que han venido hoy en día, parece que hay 15 mesías, hermanos, falsos en este tiempo. Hay 15 mesías que están proclamando que ellos son los sucesores de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es así. Cuando el Señor venga, dice que Él va a venir con una gloria, hermanos, enorme, como un relámpago, dice que se va a aparecer a este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dado a la iglesia, dado a este mundo, en el que nosotros podamos ser salvos. Ese nombre es nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hay gente que está verdaderamente encadenada, hermanos, en algunos niveles, ¿verdad?, bastante bajos del pecado. Pudiéramos mencionar algunos casos, como por ejemplo, hermanos, la brujería. Pudiéramos hablar también del espiritismo, la pornografía, pudiéramos hablar del robo, de la violencia, del derramamiento de sangre, de la prostitución. Pudiéramos hablar del lesbianismo, del homosexualismo, del aborto, hermanos. Pudiéramos estar hablando también de la calumnia. Pudiéramos hablar también de la gente que se entrega para ser como testigo falso para poder hundir a una persona. Son pecados, hermanos, bastante graves. Pero cuando nosotros estamos metidos en estos pecados, nosotros le permitimos al enemigo que pueda, hermano, llegar a nuestra alma y poder, hermanos, enrollarnos, poder encadenarnos a nosotros
De manera, hermano, que demonios comienzan a instalarse en nuestra vida. Y usted lo puede ver, hermanos, en la vida diaria, a lo largo de la vida que usted ha vivido en este mundo. En su relación con sus semejantes ha visto usted gente verdaderamente atada. Personajes, hermanos, que han estado verdaderamente hasta poseídos por Satanás, oprimidos por el maligno. Pero es precisamente, hermano, porque se le da lugar a ese maligno a través de una serie o una gama de tanto pecado. Entonces, cuando una persona le abre la puerta al enemigo, y aquí quiero ser bien claro, hermanos, cuando una persona le abre la puerta al enemigo, le abre la puerta al pecado, esa persona no va a tener demonios, ¿verdad? De ninguna manera, sino que cuando esa persona permanece en ese pecado y sigue en eso, y sigue en eso, y sigue practicando lo mismo, entonces esa persona va a ser, hermano, visitada por los demonios. Por ejemplo, el alcoholismo. Porque usted comience a tomarse las primeras cervezas o los primeros tragos, no vamos a decir de que un demonio ha venido a su vida. Pero si usted continúa y siguen los meses y hasta posiblemente los años, esa persona, hermanos, va a tener graves problemas. Por lo que dice la palabra del Señor, no mires al vino cuando rojea en la copa, porque dice que el vino se entra suavemente, pero al final, o sea, después de un tiempo, dice que producirá dolor. Producirá dolor. Producirá, hermanos, una esclavitud espantosa. Pero no fue así, hermanos, cuando comenzó a tomarse las primeras cervezas, sino es cuando ya, hermano, siguió, entonces el enemigo atrapa terriblemente. Podemos recordar, hermanos, la vida de este hombre Saúl, que él comenzó a ser, hermanos, un buen rey de Israel. Era un hombre bastante humilde, que Dios lo llamó para ser el primer rey de Israel. Pero este hombre, hermanos, tenía un problema grave, ¿verdad? Que era la desobediencia. Comenzó, hermanos, a desobedecer. Pero con las primeras desobediencias de Saúl, no vamos a decir que los demonios visitaron a la vida del rey Saúl. No, hermanos, no fue así. Pero él continuó, él tenía un problema grave, hermanos, que era la terquedad. Y era terco, obstinado con el Señor. Así que él seguía desobedeciendo, hasta que un momento, hermanos, oiga lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 14. ¿Qué dice Primera de Samuel, capítulo 16? Versículo 14. Vea qué tragedia más grande, doble tragedia fue esa, hermanos, porque dice la palabra que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que el Señor permitió, debido a esos pasos en falso que él comenzó a dar, permitió que una fuerza maligna, hermanos, pudiera atormentar a este hombre. Y a lo mejor estamos hablando no solamente de un demonio que haya llegado, sino que, hermanos, varios demonios habrán llegado a su vida. Pero quiero decirles, hermanos, de que aun cuando estemos tan atormentados por el enemigo, debido a los errores del ayer, hermano, yo quiero decirle de que en el Señor hay solución. Y por eso estamos estudiando estos temas, hermanos. Hay salida para el hombre pecador. Hay salida para aquel que tiene, hermano, fuerzas malignas que le rodean. Hay salida para nuestros hijos, para nuestras hijas, para el esposo, para la esposa. Pero, hermanos, el arrepentimiento, oiga bien, y ahí está
el asunto, hermano. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento verdadero. Tiene que ser un arrepentimiento, hermano, genuino, sincero. Como les dije, tiene que ser el hombre transparente delante de la presencia del Señor. Cuando hay, hermanos, un verdadero arrepentimiento, quiero decirles, hermanos, de que el Señor a usted no lo va a regañar. ¿Sabe qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a comenzar a bendecirlo. Y le va a dar a usted todo aquello que usted anhela o que necesita, el Señor se lo va a dar. Al hombre arrepentido. Al hombre arrepentido. Aquel hijo mayor que estaba en la casa del padre le decía: a mí ni siquiera me has dado un cabrito, pero viene tu hijo, que ha andado ahí con rameras y botando toda la herencia y pecando delante de tu presencia. Ahora que viene arrepentido, haces un montón de cosas a favor de él. Es que así es Dios, hermanos. Yo quisiera que leamos en la página 121. Y ahí, hermanos, hay una pregunta a la mitad de la página que dice: ¿cuáles fueron las bendiciones de las que comenzó a gozar el hijo pródigo cuando se arrepintió? ¿Cuáles fueron esas bendiciones? El Señor, hermanos, el Padre, tomó hizo 4 cosas a favor de su hijo que se había retirado de casa. Cuando él llegó arrepentido, hermanos, él dijo estas palabras, este padre de familia: pónganle calzado en sus pies. ¿Pero por qué calzado en los pies? Porque en aquel entonces los esclavos andaban, hermanos, descalzos. Andaban descalzos. Y una persona que andaba descalza era, hermanos, indicio de que era esclavo. Entonces ya no vas a ser esclavo del pecado, ahora eres una persona libre. Eso es lo que significa el calzado. Dijo también el Señor, el Padre, dijo: vístanlo, quítenle esos harapos y vístanlo a él. O sea, hermano, de que le da honra y honor a través de esa vestimenta, una honra y un honor que le estaba siendo devuelto al hijo pródigo, hermanos. También tomó otra decisión el Padre y dijo: pónganle un anillo en su mano, símbolo también, hermano, de autoridad. Y la otra decisión que toma el padre de familia es esta, hermanos: maten el becerro más gordo y hagamos fiesta porque mi hijo se había extraviado, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Entonces, hermanos, hubo celebración, hubo júbilo. Así que vean, hermanos, las repercusiones de bendición que trae, hermano, el verdadero arrepentimiento. Esto nosotros tenemos que aprenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Hay un versículo, hermanos, que está ahí abajo, que es Hechos 13:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero no llega ahí la cosa. Dice la palabra: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hermanos, ¿qué significa tiempos de refrigerio? En la página 222, significa, hermano, que los pecados han sido perdonados, que somos ubicados en el camino de salvación otra vez. Estamos llenos ahora de paz, no tenemos una conciencia cargada ni culpable, sino que estamos llenos de paz. Estamos gozando, hermanos, de una alegría desbordante, porque qué lindo es eso, hermano, que el Señor nos haya perdonado. Somos aliviados y consolados, hermanos. También, hermanos, refrigerio significa comunión con Dios, significa también una vida renovada, significa que hemos sido colocados al borde de sendas deleitosas, o sea que usted puede comenzar a caminar por esas sendas que Dios le tiene preparado, y dice que hay una confianza
recuperara. Hermanos, todo esto es una bendición, amén. Todo esto es una bendición. Entonces, el hombre, hermanos, que se arrepiente, es un candidato a ser verdaderamente liberado por el poder de Dios. El Espíritu de Dios va a hacer una obra, hermanos, maravillosa en la vida. El hombre que se arrepiente es objeto, hermanos, de las bendiciones del Señor. Pero primero, hermano, es arrepentirse. Vea lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13, que es exactamente lo que les estoy diciendo. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es que, hermano, primero es el arrepentimiento. Primero es el arrepentimiento. Es el primer paso que tenemos que dar. Sigamos adelante. Y entonces los discípulos no solamente predicaban el arrepentimiento, sino que después del arrepentimiento que venía, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los enfermos sanaban. ¿Se da cuenta? Primero, hermanos, es el arrepentimiento y después, quiero decir una cosa, esperemos las bendiciones más grandes del cielo. Porque a eso ha venido el Señor, hermanos. Él ha venido para bendecirnos a cada uno de nosotros. Ahora, hay ciertas actitudes de algunas madres de familia, por ejemplo, hermanos. Hay madres que sufren debido a que su hijo está muy extraviado. Y cuando yo digo, hermanos, que un hijo está extraviado y está envuelto quizás en las drogas, en el sensualismo, en el rock satánico, en la pornografía, estoy hablando, hermanos, de que ese muchacho está endemoniado. Entonces hay madres de familia que saben de que existe un ministerio de liberación y le dicen a su joven, yo quisiera que pases por liberación. Este joven, hermanos, no tiene fe en el Señor, él no quiere nada con el Señor Jesús, él quiere seguir en su vida, hermanos, de perversión, él quiere seguir en esas mismas sendas, pero él no aguanta, hermanos, la depresión que le ha venido, no aguanta la ansiedad, él no aguanta, hermanos, el malestar y el tormento a veces que producen los demonios en la vida de una persona. Entonces acceden a venir a liberación y cuando vienen a liberación, hermanos, pueden pasar dos cosas. Número uno, esa persona, ese joven no va a recibir nada del Señor. No va a recibir nada del Señor. Porque no se ha arrepentido, hermanos. Y supónganse que ese muchacho es liberado. Supónganse que la gracia de Dios fue tal y el poder en el lugar fue tal de que ese muchacho fue liberado. Hermanos, es para su perjuicio personal. ¿Por qué, hermanos? Porque va a andar siguiendo los mismos pasos del pecado. Entonces los demonios van a volver y la condición de ese joven va a ser peor que como estaba antes. Esto lo vamos a ver, hermanos, un poco más adelante en la siguiente lección. Así que, hermanos, cuando una persona quiere liberación, pero no se ha arrepentido verdaderamente, hermanos, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, hablemos, hermanos, del éxito de la liberación. El éxito de la liberación viene, hermano, precisamente por el arrepentimiento. Y aquí les quiero explicar bien, hermanos, lo que nos dice un gran teólogo, muy precioso lo que él dice, Meyer Perelman. Este hombre, hermanos, es un gran teólogo. Él comienza a decir de que el arrepentimiento tiene tres elementos, bien, hermanos, bien definidos. El arrepentimiento, hermanos, tiene el elemento intelectual, tiene el elemento emocional y también, hermano, tiene el elemento práctico. No es solamente decirle perdóname, Señor, y punto. No, hermano, es que nosotros tenemos que llegar delante del Señor en serio, hermano.
Así que el arrepentimiento tiene tres elementos: el intelectual, el emocional y el práctico. ¿Cuál es el elemento intelectual? Supongamos de que una persona va viajando en un tren y va en ese tren para su trabajo, pero de pronto él se da cuenta que se subió en un tren equivocado. Y entonces, hermanos, él se da cuenta de esa situación que ha hecho. Por supuesto que se siente mal, hermanos, pero se dio cuenta que él se había equivocado. Ese es el elemento intelectual. Se enteró, se dio cuenta que se había equivocado. Ese elemento, hermanos, es importantísimo en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros, hermanos, hemos pecado, ya sea, hermano, a través del Espíritu Santo o a través de la conciencia, nosotros nos damos cuenta que hemos pecado. Y decimos, hombre, qué falla más enorme, qué falla más terrible la que me ha pasado. He pecado. O sea, ahí está el elemento intelectual. A mí me gustaría que vayamos a Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Dice el versículo 16 que el hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y debido a esas penurias que él estaba pasando, vea lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí, el elemento intelectual se da cuenta, hermano, se da cuenta. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en medio de estos cerdos? Cuando yo tengo una casa allá en mi padre y hay muchos jornaleros y ahí no me falta nada, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Se da cuenta, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Así que aquí tenemos, hermanos, el elemento intelectual, ¿verdad? Así que de igual manera, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta del pecado, ¿verdad?, que estamos cometiendo, ahí está el elemento intelectual. Pero viene, hermano, el otro elemento, que es el elemento emocional. Esa persona que se subió al tren, bueno, se dio cuenta que se había equivocado, pero le produce una reacción a él. Y esa reacción, hermanos, es una reacción de disgusto, de malestar, posiblemente de temor porque va a llegar tarde a su trabajo y quizás enojo consigo mismo. Pero hay, hermanos, una reacción. Este es el elemento emocional. A lo que les quiero llevar, hermanos, es que cuando nosotros hemos pecado, hermanos, cuando nosotros hemos pecado delante del Señor, el Espíritu Santo, oiga bien, hermano, el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros una tristeza y hay un dolor de que yo he pecado delante del Señor. Pero si el Espíritu de Dios no produce eso en usted, hermano, óigame, perdone la expresión, estamos en la calle. ¿Qué esperanza va a haber para nosotros, hermanos, si no nos duele lo que estamos haciendo, si el elemento emocional no aparece, hermano, en el proceso del arrepentimiento? Así que, hermanos, tiene que haber en nosotros dolor de que yo he ofendido a Dios. Eso me produce una tristeza, pero me la produce el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios me la produce, hermanos, qué lindo es eso. O sea, tiene que haber un elemento emocional, ¿me entiende? Tiene que haber un elemento emocional. Si no lo hay, hermanos, podemos dudar de que haya un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros. Tiene que haber tristeza. Pero si no hay dolor, hermanos, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en lo mismo y
posiblemente seamos presas de ese enemigo. Ahora, viene el otro elemento, hermanos, que es el elemento práctico. El elemento práctico. Ese que va viajando en el tren se da cuenta que se equivocó. El elemento intelectual se da cuenta que se equivocó. Le produce una molestia, un malestar, un enojo, le produce temor. Qué bueno, ¿verdad? El elemento emocional. Pero ahora viene, hermano, el elemento práctico, que al darse cuenta que se ha equivocado, se baja del tren, hermano, y agarra el tren correcto, que le va a llevar a su trabajo. Entonces, en la primera oportunidad, él se sube en el tren correcto. Ese es el elemento práctico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que cuando nosotros hemos pecado y experimentamos dolor y experimentamos tristeza, entonces yo dejo, hermanos, de andar en el pecado. Yo dejo de caminar por esa senda de iniquidad y, oiga, me doy media vuelta. Me doy media vuelta para agarrar el camino correcto. O sea que las personas que van en el pecado, de pronto se dan cuenta de lo que han hecho, hay dolor, hay tristeza de haber ofendido a Dios, entonces se dan media vuelta y dejan atrás el pecado y siguen, hermano, el camino que deben de seguir. Hermano, este es el verdadero arrepentimiento. Y cuando ese arrepentimiento viene, usted se ubica, hermanos, al borde de una bendición muy, pero muy grande. Así que, hermanos, ese verdadero arrepentimiento consiste en ya no volver a las andadas en las cuales yo anduve en cierto tiempo. ¿Qué implica, hermanos, el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento implica que yo recupero mi comunión con Dios. Pero no solamente recupero mi comunión con Dios, sino que me pongo otra vez, hermanos, en el camino correcto. Y no solamente implica eso, hermanos, el verdadero arrepentimiento, sino que yo empiezo a esperar las bendiciones del cielo para mi vida. Y en cuarto lugar, hermanos, yo comienzo a caminar por una senda de paz y con una conciencia verdaderamente tranquila, llena de serenidad. Así que, hermanos, ese es realmente, hermanos, el verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, la liberación viene. Fíjense, hermanos, de que en la oficina yo he tenido casos de personas que han venido con un gran arrepentimiento. Han cometido errores gravísimos en la vida y han venido y empiezan a llorar y empiezan a decirle al Señor todo lo que se les nota, hermanos, la sinceridad con que están orando y que les duele lo que han hecho delante del Señor. Hay casos, hermanos, en que uno no tiene que ponerle manos, ellas mismas empiezan a liberarse. O sea, el Espíritu Santo empieza a obrar en ella. ¿Qué cosa más linda esa, hermano? El mismo Espíritu Santo. Vámonos, hermanos, a la lección 25. Dejemos la 24 y nos vamos a la lección 25. Y aquí estamos hablando, hermanos, de la liberación y el reincidente. La liberación y el reincidente, el que vuelve a las andadas, ¿qué le va a pasar a esa persona? Oiga, hermano, esto es serio lo que les estoy hablando acá, lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura. Si un creyente es liberado de la fuerza del maligno, pero ese creyente sigue, hermano, en el pecado, le va a acontecer dos cosas a esa persona. Número uno, los demonios que habían salido van a regresar. Pero no solamente van a regresar, sino que van a regresar acompañados, dice la Biblia, con 7 demonios más. Con 7 demonios más. Ya vamos a ver, hermanos, ese versículo.
Pero para darle un poco más de consistencia al tema que estoy tocando, nos vamos a Juan capítulo 5, versículo 14, y ahí encontramos las palabras del Señor Jesucristo que le dijo al paralítico: mira, has sido sanado. ¿Qué más le dijo? No peques más. ¿Para qué? Para que no te vaya a venir una cosa peor. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vaya a venir una cosa peor. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, hermano? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? La liberación y el reincidente. De seguro que este quedó paralítico por 38 años, porque a lo mejor, hermanos, había andado, hermanos, en caminos tal vez inconvenientes. Quizás tenía unos 60 años esta persona y se complicó la vida en sus primeros días de juventud, quedó paralítico y le dijo: ven para acá, no vayas a cometer más errores. Porque cuando este paralítico fue sanado, en la tarde el paralítico fue, hermanos, al templo, quizás para darle gracias al Señor, pero el Señor lo vio ahí en la tarde y le dijo: ven para acá, muchacho. Y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te vaya a venir una cosa peor. Hermanos, esta advertencia nos dice a nosotros, hermanos, que si el paralítico, hermanos, hubiese vuelto a pecar, la enfermedad hubiera venido con más agresividad para con él. Mejor no se hubiera sometido a liberación. Mejor no se hubiera sometido. Que habiéndose sometido y siendo liberado, ahora, hermanos, siguen los mismos caminos. Es que, hermanos, con Dios no se juega. Amén. No, hermanos, ni con el diablo tampoco. Así que esto es, hermano, lo que sucede de verdad en cuanto a la liberación. Hermano Héctor, y eso que usted está diciendo, ¿dónde está en la Biblia? Vámonos a Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45. Y vamos a ir renglón por renglón explicándoles ese versículo tan importante, hermanos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué es esto, hermanos? ¿Verdad que es liberación? Alguien echó fuera a ese demonio. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, cuando el hombre es liberado, cuando la mujer es liberada, dice que ese espíritu cuando sale anda buscando, dice, reposo. ¿Qué significa que anda buscando reposo? Que anda buscando a un hombre o a una mujer donde reposar, donde meterse. Miren qué tremendo. Que esa es la vocación de los demonios, hermanos. No crean que han venido para estar silbando en una rama de amate. No, hermanos. Han venido para buscar personas y poseerlas u oprimirlas a ellas, ¿verdad? Y dice que andan buscando reposo, pero dice que no lo haya. O sea que no encontró ningún candidato, ningún cuerpo donde entrar. Entonces ese espíritu malo que salió de esa persona, en el versículo 44, dice: volveré a la casa de donde yo salí. ¿A cuál casa va a volver? La persona, exactamente. Voy a volver a la persona de donde salí. Pero aun cuando ese enemigo quiera entrar, no puede entrar, hermano. Al menos que se haya complicado la vida otra vez. Entonces sí. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Y al llegar la encuentra tres cosas. La encuentra desocupada, la encuentra barrida y la encuentra adornada. ¿Qué significa desocupada? Bueno, que la mente y el corazón de esa persona ya no están en Cristo, hermanos. Ahí hay un vacío. Ahí hay un vacío en la vida de esta persona. Ha desaparecido todo interés por el Señor Jesucristo. Su interior como que sí ha sido, ¿verdad?, despojado. No hay allí, hermanos, oración, ahí no hay temor de Jehová, ahí no hay obediencia, ahí no hay santidad,
Ahí lo que hay, hermano, como dice que está desocupada esa casa, lo que hay es un vacío. Ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay nada, hermano. Y si hay Espíritu Santo, estará verdaderamente contristado. Eso es lo que dice que la casa la encuentra desocupada. Dice también que la encuentra barrida. O sea, hermanos, que el diablo le robó la semilla que se había sembrado en esa persona. Acuérdense que el maligno, ¿verdad?, anda agarrando la semilla de la palabra y se la lleva para que la persona pues se quede siempre en las mismas. Entonces la casa la encuentra barrida, o sea que el diablo roba la semilla. En esa vida no hay poder. En esa vida, hermanos, no hay resistencia al pecado, ni siquiera hay fe. Y finalmente dice que la casa la encuentra adornada. La encuentra adornada. ¿Adornada de qué, hermanos? O sea que el interior de esa persona ha sido invadida por la vanidad, por la lujuria, por el deleite mundanal, hermanos, y ese es, hermanos, el ambiente que le encanta a los demonios. Y cuando nosotros permitimos eso en la vida nuestra, hermanos, ese enemigo, hermanos, va a entrar. Así que en este punto, hermanos, vemos unos resultados terribles. Ahorita no hemos visto lo terrible. Estamos viendo solamente, pues, de que se encuentra la casa vacía, desocupada, ¿verdad? Pero, hermanos, lo terrible está en el versículo 45. Y esto, hermanos, pasa. Estos son los resultados cuando una persona ha sido liberada y no es seria en los caminos del Señor. Dice, va, o sea que el espíritu que salió, va y toma consigo 7 espíritus peores que él y moran allí. Y el postrer estado viene a ser peor que el de antes. Vea lo que el Señor nos está revelando aquí en la Sagrada Escritura, hermanos. El espíritu malo que salió, vuelve a la casa, vuelve a entrar porque las puertas están abiertas, y agarra a otros 7 espíritus cheros de él. Y hermanos, peores que él, imagínense cómo va a ser la condición de esa persona, hermano. Imagínense cómo va a ser la condición de esas personas. Y moran allí y el postrer estado será peor que el de antes. Entonces, no solo regresa, sino que se hace acompañar de otros espíritus malignos. Y hermanos, esto es exactamente lo que nos dice el apóstol Pedro. Esto que les estoy hablando lo encontramos en otro lado en la Biblia, en 2 de Pedro. Vean lo que dice la palabra en el capítulo 2, versículo 20. O sea que cuando ya encontramos estas cosas, este versículo hablando de Mateo capítulo 12, ¿verdad? Del espíritu inmundo que vuelve y el estado es peor que el anterior, nos damos cuenta de que en toda la Biblia hay apoyo de lo que estamos diciendo. Y dice, hermano, en 2 de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, o sea que por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, hay personas que fueron iluminadas, ¿verdad?, en su mente y en su corazón y escaparon de esas contaminaciones espirituales malignas. Pero dice, pero enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo. O sea que qué verdad, hermanos, más grande esta que está aquí en la Sagrada Escritura. Y finalizamos, hermanos, con Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Hebreos 10, 38 y 39 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Si retrocediere esa persona a los mismos caminos de antes, no va a agradar a mi alma. Y oiga lo que dice la palabra en el versículo 39. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. Eso está tremendo, hermano. Que cuando la persona retrocede, está retrocediendo para perdición. Miren, hermanos, esto del arrepentimiento es serio. Quiero decirles una cosa. Nosotros, los seres humanos, somos tan inútiles, pero tan inútiles, que nosotros no podemos arrepentirnos nosotros mismos. Nosotros no podemos arrepentirnos. ¿O se arrepintió Judas? ¿Se arrepintió Judas? Él no se arrepintió. Él lo que sintió fue un remordimiento de conciencia. Fue a tirar las 30 piezas de plata ahí al patio del sumo sacerdote. Pero eso fue solamente a nivel humano. Pero es que él no recibió nada del Señor. No recibió nada del Espíritu Santo. Si hubiera sido el Espíritu Santo, este hombre se salva, hermanos, pero no recibió nada del Espíritu Santo. Lo que les quiero decir es que somos tan inútiles que no podemos arrepentirnos. Y si nos arrepentimos es porque Dios nos ha dado algo del cielo. Y usted empieza a llorar, y empieza a gemir, y empieza a tomar decisiones, y empieza a decirle al Señor, Señor, no vuelvo por esos caminos de maldición. Y entonces se ubica usted a la orilla, hermanos, de una bendición tan grande. Amén. De una bendición grande. Eso pasó con Pedro. Pedro falló, hermanos, negando al Señor 3 veces, pero lo hizo uno de los apóstoles más grandes de la historia. Falló David, hermanos, pero él siguió en su reinado de una manera fuerte y pudo terminar sus días también. Y así cantidad de gente, hermano, ha fallado, pero el Espíritu de Dios, hermanos, llegó y les ayudó porque se arrepintieron de todo corazón. Aleluya. Vamos, hermanos, a orar al Señor y le vamos a pedir a nuestra hermana Sonia que nos venga y nos dirija en oración conforme a lo que hemos estado también estudiando aquí en la palabra del Señor. Si usted quiere pasar acá adelante, bien puede hacerlo, hermana y hermano. Señor, venimos esta noche poniéndonos de acuerdo, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, sabiendo que tu palabra dice que donde 2 o más se reúnen en tu nombre, y estás tú, y tú estás aquí para bendecirnos, Señor, para cuidar de nosotros, Señor, a través de todas estas enseñanzas, Señor, sabiendo, mi Dios, que tienes propósitos para liberarnos, Señor, de todo aquello que nos ha contaminado, Señor, y ponemos, Señor, en esta hora nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, en tus manos, Señor, sabiendo que tú lo conoces, que tú conoces ese corazón, Señor, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, Señor, y tienes poder, Señor, para limpiarnos, Señor, de toda iniquidad, de todo aquello que nos estorba, Señor. Tú tienes poder, Señor. Sabemos, mi Dios, que nada, Señor, podemos hacer por nosotros mismos. Separados de ti, nada podemos hacer. Pero tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros, Señor, tiene poder para liberarnos, Señor, de toda contaminación, Señor, de todo espíritu inmundo que nos estorba, Señor. Padre Santo, libéranos en esta hora, perdónanos, Señor, perdónanos de todo pecado de omisión, Señor, todo aquello que traemos delante de ti que no te agrada, Señor. Sácalo, Señor, redargúyenos, límpianos, Señor, límpianos en esta noche. Queremos salir diferentes, Señor, porque tú eres mi Dios, quien conoce nuestras debilidades, pero también sabemos, Señor, que te vas a glorificar, porque siendo débiles, Señor, tú te glorificas, Señor, en nuestra debilidad y nos sanas, nos liberas, Señor, de la contaminación del mundo, Señor, de todo espíritu, Señor, de miseria, Señor, en nuestras vidas, de esa miseria, falta de amor, Señor, ahora la desechamos, Señor, reprendemos toda obra que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, Señor, toda envidia, todo celo, Señor, se va de nuestros corazones, Señor. Queremos ser diferentes en esta hora. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quebrantamos el poder del enemigo en este lugar.
lo quebrantamos en nuestras vidas, sabiendo, mi Dios, que tú, Señor, liberaste aquellos días y eres el mismo de ayer, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y estás ahora, Señor, enseñándonos esa manera de ser libres, Señor. Derrama ese espíritu de arrepentimiento. Queremos arrepentirnos verdaderamente. Oh Señor, solo tú, Espíritu Santo, das convicción de pecado, de justicia, de juicio. Redargúyenos, Señor, si hay algo escondido en nuestra vida, si hay algo escondido en este corazón. Límpialo ahora, Señor. Límpialo con hisopo. Tú eres el único que lo conoce. Lávalo en esta hora, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque nos estás dando estrategias especiales a través, Señor, de este curso, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver tu bondad y podemos con toda autoridad, con esa autoridad que nos ha dado, echar fuera todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión que agobia en estos tiempos muchas vidas. Ahora se va en el nombre de Jesús. Quebrantamos ese espíritu de enfermedad en nuestros cuerpos, toda enfermedad que ha venido estorbándonos, Señor, esa osteoporosis, esa insuficiencia renal. Ahora la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús quebrantamos todo espíritu de enfermedad en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges. Ahora reprendemos todo ese espíritu inmundo de enfermedad, de tristeza, toda enfermedad psicosomática, de insomnio se va ahora. Todo insomnio se va en el nombre de Jesús. Toda ansiedad, esa ansiedad que agobia a mi hermano y a mi hermana, se va hoy en esta hora, porque Señor, tú has venido, Señor, tú has venido a dar vida, Señor, tú has venido a rescatarnos de la maldición del pasado, Señor, a liberarnos de todas estas cosas, Señor, sabiendo que tienes poder, mi Dios. En esta hora estamos aquí, Señor, reunidos sabiendo que tú estás aquí para darnos esa libertad y para reprender toda obra del diablo. A eso viniste a la cruz, a reprender toda obra del enemigo, Señor, anulando el decreto que estaba contra nosotros, Señor. Tú lo hiciste exhibiendo públicamente esas potestades, esos principados, esas huestes de maldad aquel día. Tú nos diste libertad, Señor, y sabemos, mi Dios, que somos libres en ti, mi Rey. Ayúdanos, Señor, para continuar en esta libertad, Señor, para no volver, Señor, atrás, Señor. Tú no nos trajiste hasta aquí para volver atrás, Señor. Ministranos, Espíritu Santo. Llena esta vida, Señor. Llénanos, llénanos, Señor. Si hay algo escondido, Señor, sácalo de mi corazón. Ahora, Señor, muéstrame, Señor, aquello que me esté estorbando, y límpiame, límpiame. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Es en tu nombre, Jesús. Es en tu nombre, Jesús, que echamos fuera, oh Señor, y que oramos, Señor, por nuestros hijos, Señor, para que tú los liberes, Señor, de los caminos errados en que puedan andar, Señor. Ese hijo rebelde, Señor, ese hijo que no obedece, Señor, que no quiere nada contigo, atráelo a tus pies, Señor. Atráelo allá donde se encuentra. Visítalo en esta noche, Señor. Visítalo ahí donde está, Señor. Mira esa hija, Señor, que no quiere nada contigo, Señor, que camina ambulante, Señor, en todo rincón, buscando, Señor, lo que no te agrada. Límpiala, Señor. Limpia nuestras hijas, limpia nuestros hijos, Señor. Tú puedes, Señor. Tú eres el mismo de ayer, Señor, y cuidado has tenido de nosotros hasta este día, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que nuestros hijos son herencia tuya, herencia de Jehová, son los hijos de los siervos. Y lo creemos, Señor, y lo confesamos, Señor, porque tú ya venciste en esa cruz, y el enemigo tiene que retroceder de nuestros hogares, de esas vidas, de ese matrimonio. Ahí donde está, Señor, se está gestando un divorcio, pero tú lo detienes en el nombre de Jesús. Ese espíritu de divorcio en ese hogar se va, ese adulterio es roto ahora en el nombre de Jesús. Es quebrantado ese adulterio, esa falta de fe, porque la incredulidad, Señor,
Señor, nos aparta de ti. Echamos fuera toda incredulidad de nuestra vida, toda incredulidad la atamos en esta hora y le echamos fuera de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, porque sabemos, Señor, que solo tú nos liberas, que tú eres el sanador, el libertador, el consolador, y separado de ti nada somos. Y en esta hora, mi Dios, declaramos la victoria de la cruz sobre cada hogar aquí representado, Señor, porque tú te vas a glorificar, Señor. Obra poderosamente, Señor, porque el trabajo, Señor, de mi hermano y de mi hermana, tú lo tienes listo, Señor. Tú eres el dueño de toda empresa. Tu palabra dice que eres, Señor, el creador, el dueño de la tierra, su plenitud y todo lo que hay en ella. Y tú, Señor, te vas a glorificar proveyendo ese trabajo, guiando los pasos de mi hermano y de mi hermana a ese trabajo que tú has preparado, porque tú eres el que tiene poder, dueño del oro y la plata, Señor. Y toda quebrantamos, Señor, toda miseria por deuda, Señor, toda miseria por deuda. Tú, Señor, nos vas a ayudar. Esa deuda será cancelada porque tú, mi Dios, tienes poder. Y dice tu palabra que la riqueza del impío está reservada para el justo, para el que te busca, para el que te ama, Señor. Y tú lo harás, Señor. Lo creemos, Señor. Creemos porque el enemigo, Señor, en esta noche lo ordenamos salir de nuestras vidas, de nuestro hogar, de la iglesia. Ordenamos que salga de esos jóvenes en esta tierra, Señor, en este país. Mira la condición de cada joven, Señor, incrustado en esa mara, Señor. Tú tienes poder para consolarlo, para sacarle del hoyo, Señor. Sácalo de ese lodo cenagoso. Visítalo, Señor, porque todo espíritu de mara, Señor, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu de mara lo atamos. Sabemos, mi Dios, que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, pero si tú con nosotros, Señor, tú vas delante abriendo camino y tú operarás el cambio en este país, Señor. Ese cambio, Señor, porque esos homicidios van a cesar por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, eres el dueño y, Señor, lo declaramos que eres dueño y, Señor, de este país, El Salvador, Señor, desde Aguachapán hasta La Unión, Señor, de cada cabecera departamental, de cada cantón, Señor, de todos los rincones del Salvador, Señor. Tú puedes llegar, Señor, y tú, Señor, darás convicción de pecado, Señor, a aquel joven, a aquella joven, Señor, que está ahora en movimientos ilícitos, Señor, que camina, Señor, bajo la sombría del enemigo, Señor, porque tú, mi Dios, lo vas a cobijar en esta noche bajo tus alas, Señor. Recójalo, Señor, ahí donde está, mi Dios. Visite ese joven, esa joven, Señor, esa madre atormentada. Dele consuelo, Señor, que pueda ver las misericordias suyas, Señor, porque aquellos que no creen sin haberlo visto, Señor, crearán por sus maravillas y prodigios, Señor, porque usted está aquí, Señor. Usted está gobernando nuestro país, Señor. Sabemos que el enemigo ha tomado ventaja, Señor, pero usted es más grande. Usted venció en esa cruz, Señor, y un día veremos, Señor, su gloria manifestada en los milagros, en la libertad de este país, Señor. Sea propicio, Señor, y opere los cambios, Señor. Guarde usted este país, Señor. Guárdelo, Señor. Oramos en esta noche, Señor, por esas situaciones que vivimos difíciles, Padre, pero usted, mi Dios, es más grande que el que esté en el mundo, y usted guiará nuestros pasos. Creemos firmemente a través de estas enseñanzas que la gloria suya vendrá pronto, Señor, porque está abriendo los ojos de los ciegos, como dice su palabra, Señor. Usted está abriendo los ojos, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, porque estábamos, Señor, ciegos, mas ahora vemos y vemos que su misericordia está a la puerta, Señor. Gracias por la revelación, Señor, que nos da a través de su palabra. Gracias porque cada enseñanza nos deja, Señor, cada día renovado, Señor, con el ímpetu de seguir adelante, Señor, y creer firmemente que usted el que nos va a galardonar, que es usted nuestro libertador, Padre. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias porque tú, Señor, en tu palabra nos dices que te pidamos, Señor, y tú nos darás. Y en esta noche, Señor, te pedimos por todas las familias, Señor, necesitadas de este país. Te pedimos por los enfermos para que sean sanados, Señor. Sánalos, mi Dios. Sana, Señor.
Opere el cambio en ese negocio, Señor, que está yendo a la quiebra. Tú tienes poder, Señor, para volverle, Señor amado, los Padre mío, los clientes. Tú tienes poder para traer esos clientes nuevamente, Señor. Restaura el negocio de mi hermano, de mi hermana, porque sus dificultades son grandes, Señor, pero creemos que tú tienes poder para sacarnos adelante, Señor. Tú eres el poderoso de Israel. Eres el que pelea toda batalla, el que abre camino donde no hay y el que conoce nuestra petición antes que te pidamos, Señor. Obra poderosamente, Señor, en cada petición hecha esta noche en el corazón de mi hermano y de mi hermana, y contéstale, Señor, así como dice tu palabra, Señor, que dice: pedimos en secreto, tú nos responderás en público, Señor. Y eres el todopoderoso, eres el poder mismo, Señor, y estás con nosotros. Guarda nuestros pasos, Señor, nuestras mentes, Señor, de todo pensamiento, porque tu palabra dice que tienes pensamientos de bien y de paz para nosotros, Señor. Quédate con nosotros esta noche, Señor, y responde a cada petición escrita, Señor, en este canasto, Señor. Responde, la tuya la conoces, Señor. Tú sabes, mi Dios, qué es lo que mi hermana y mi hermano ha escrito, y la respuesta, Señor. Haz tu obra, Señor, y que cada día crezcamos más y más bajo tu auxilio, bajo tu pronto socorro, Señor. Que tu palabra, Señor, fluya, Señor, como lo dice, que es como espada de doble filo que penetra hasta el tuétano de los huesos, partiendo nuestra alma y nuestro espíritu. Quédate aquí, Señor, y responde a cada petición. Sabemos, mi Dios, que si tú vas delante, Señor, tú harás, y que si estamos arrepentidos, Señor, tú nos responderás, Señor, y no nos dejarás, Padre Santo. Danos nuevas fuerzas cada día y trátanos, Señor, con tu bendición, porque cada mañana son nuevas tus misericordias y son para siempre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, reprendiendo toda obra del enemigo, Señor, y llevando, Señor, fuera de peligro a cada uno de nosotros, Señor. Y tu paz y tu bendición sean con nosotros en esta noche, Señor, porque todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.